Hoy íbamos a hablar un poco, ¿verdad? En torno a una obra que nosotros, que la organización les envió a ustedes, ¿verdad? Para poder analizar hoy, ¿sí? Que es la pieza, digamos, es un recorte de la pieza Sócrates encuentra a Jesús, que es una obra basada en un libro en realidad de un autor que se llama Peter Criff, que es un filósofo muy, muy importante contemporáneo de nuestro tiempo, el cual yo, por ejemplo, también voy a usar un poquito este libro, que se llama, una traducción al portugués, que es Cartas de otro diablo a su aprendiz, ¿sí? Inclusive algunas partes de esto tienen mucha similitud, porque en realidad lo que vamos a hablar va a ser de un tema muy importante que yo le pedí inclusive a Iván que podamos poner, digamos así como tema central de la obra de este teatro de Peter Criff. Podemos hablar un montón de cosas, pero a mí me parece que el tema más importante que podemos hablar es el tema de la verdad, ¿sí? Los periodistas, los que estudian periodismo, seguramente hay alguno por aquí en nuestro grupo, ¿verdad? Van a decir que nosotros estamos en un periodo llamado periodo de la posverdad, ¿sí? Entonces, es importante para nosotros detenernos en algo que de repente puede ser un poco fundamental. Todos me escuchan bien todos. ¿Hay algún problema con la señal? De vez en cuando voy a mirar el celular para que ustedes puedan, yo estoy en el grupo, entonces ustedes pueden escribir si es que alguno no está escuchando bien o alguna cosa, o si es un problema de mi señal porque estaba tardando para conectarme. Bien, como les decía, la idea es hablar en torno de la verdad, ¿sí? ¿Qué es lo que es la verdad? Si podemos alcanzarla, cuál es el método para alcanzarla, porque este va a ser, digamos así, como el ladrillo o los dos primeros naipes con los cuales vamos a construir un castillo, dependiendo de la situación. O puede ser unos naipes con los cuales construimos un castillo de naipes. Ustedes saben que eso significa, ¿verdad? Una cierta fragilidad. Y, o un ladrillo, con lo cual nosotros podemos hacer algo ya mucho más fuerte, ¿sí? Entonces, la idea de la obra, voy a empezar comentando un poco la obra también para que aquella gente que no pudo mirar, nosotros habíamos estudiado esta obra también el año pasado en el programa de Humanidades Integradas, así que los chicos que son alumnos del programa ya la conocen, ya conocen la obra. Yo sé que aquí hay varios, gracias a Dios, les agradezco mucho, entre paréntesis, por participar del programa. Entonces, la obra de Peter Criff, ¿verdad? El libro, hace como una parodia, digamos, de una eventual, de una eventual resurrección de Sócrates a nuestro tiempo. Entonces, la obra Sócrates encuentra a Jesús, en realidad no es que hay un diálogo entre Jesús y Sócrates, más bien Sócrates despierta en un mundo cristianizado o supuestamente cristianizado, o sea, en un mundo construido por la civilización occidental, ¿verdad? Con sus características, un mundo moderno, podríamos hablar, qué sé yo, un mundo de unos 10 años atrás, que es básicamente lo mismo, ¿sí? Históricamente no ha cambiado mucho el mundo, ¿sí? Entonces, Sócrates despierta en un campus universitario y se ve en la tarea de ir preguntando, ¿verdad? Y preguntando y fastidiando con sus preguntas al típico modo socrático a todo aquel que lo molesta o lo encuentra, le fustiga, ¿verdad? Sócrates pregunta, porque básicamente ese es el método de Sócrates. Si alguien alguna vez ya leyó alguna obra de Sócrates,
va a entender que él lo que hace siempre es preguntar, preguntar, preguntar sin parar, ¿sí? Es un hombre que le encanta preguntar, ¿sí? Un momentito, voy a cerrar aquí las notificaciones para que no molesten. Muy bien, perfecto. Entonces, esto es algo que nosotros no estamos habituados a hacer. Entonces, eh, hay varios tipos de reacciones, porque en la obra, en esta pieza, se presenta el personaje del profesor, ¿sí? Un profesor universitario, digamos así como modelo, ¿sí? En general, los profesores universitarios se presentan así. Yo espero que todos los que estén escuchando hoy este coloquio, esta charla, sean universitarios o estén por serlo o ya fueron universitarios, así que si vieron la obra se van a identificar o van a identificar a un gran número de coincidencias de este profesor con nuestros profesores actuales. Básicamente eso. ¿Sí? Después tenemos a este alumno que se dice no creyente, ¿sí? Tenemos también a la chica que es creyente, ¿sí? Piadosona, un poco hasta ingenua, ¿sí? Entonces vamos a hablar, cada personaje es muy interesante y voy a tratar de brevemente estimularles a leer la obra y a la par hablar del tema de la verdad, que es lo que me interesa y es un tema que particularmente les cuento, ¿verdad? Yo no vengo de una familia practicante, entonces, en mi caso, la providencia se valió de justamente la búsqueda de la verdad, porque yo estaba entre el escepticismo y el agnosticismo ya, justamente en esta época de universitario, o sea que hay uno de los personajes de la obra de Sócrates, encuentra a Jesús, perdón, que tiene mucha similitud con una reacción interna y externa que yo tengo respecto de la religión y respecto respecto de muchas cosas que son humanas, digamos así. ¿Sí? Entonces, este es un panorama general, digamos, de la obra. ¿Sí? Entonces, están varios personajes bien caracterizados y Sócrates interviene en ellos, ¿verdad? Y Sócrates es como una figura para nosotros y si analizamos el comportamiento de Sócrates, Sócrates interviene en toda la pieza, interviene de un modo así natural, lógico. Yo me reí muchísimo en la obra porque las intervenciones y las preguntas de Sócrates son casi como ingenuas, pero que incomodan mucho, ¿sí? Incomoda mucho y esto incomoda mucho en la universidad. Como Iván dijo, yo vengo de una formación anterior eh, que viene desde las ingenierías, ¿verdad? Y yo siempre digo que los que estudian eh, exactas o medicina tienen mucha ventaja porque generalmente, y ventaja y desventaja, tienen mucha ventaja porque generalmente los profesores no van a dar ideología, ¿sí? Y como el padre Jorge Miguel, que ya creo que le escucharon el lunes pasado, él dice siempre, en realidad vos no podés decirle a un ingeniero o a un estudiante de electricidad que si la corriente pasa o no pasa ahí. Eso no es una opinión, eso es un hecho comprobable. Porque si vos pones tu mano, ¿verdad? Haces contacto con el enchufe, vas a recibir una descarga y te puedes morir. Entonces, hay una parte de la academia que, digamos, podemos decir que está de cierto modo a salvo justamente por esta verdad que es así irrefutable, que está frente nuestro y que nos derrota completamente, ¿sí? Nos derrota completamente la verdad. Sin embargo, después cuando yo voy a estudiar filosofía, y fui compañero, estábamos en la pastoral de juventud, también tengo unos años en la pastoral de juventud, estábamos en la pastoral de juventud y cuando salimos nos propusimos con el padre trabajar por los jóvenes en la universidad y nos pusimos a estudiar filosofía, ¿verdad? Probablemente él ya le contó también esta historia, más o menos. Y
yo me voy y me encuentro en las clases que la verdad no existe, ¿sí? Y esto es muy interesante y sobre esto quiero detenerme, ¿sí? Que la verdad no existe, que cada uno tiene su verdad, que la va construyendo, que la va formando, ¿sí? Y una serie de discursos muy típicos en el mundo académico, ¿sí? No diría mundo académico, porque mundo académico es como realzarlo directamente, ¿sí? Diría yo mundo universitario, simplemente. O como dice el profesor en la obra de Criff, ¿verdad? El fenómeno universitario, porque él habla del hecho de Cristo. No, él no habla directamente, por ejemplo, en la obra cuando él va a empezar la clase de religión, no habla de algo que está científicamente comprobado, digamos, sino que él habla de una especie de opinión, ¿sí? Entonces, eh, la verdad ha venido siendo, digamos, muy machacada y muy atacada dentro de la universidad. Y es el lugar donde menos se trabaja la verdad. ¿Sí? En los centros educativos, principalmente en los centros educativos modernos. Eh, entonces, en mi experiencia, tanto como alumno, como también de universitario, porque como dice, estudié un largo tiempo, tengo una experiencia interesante respecto de esto, ¿verdad? Y entonces decimos, ¿qué es la verdad? Bueno, y la verdad, vale la pena definir la verdad, decir qué es la verdad. Y la verdad, entonces, yo podría definirlo así como dice San Pablo, es la adecuación del intelecto a la cosa. ¿Sí? Es la adecuación del intelecto a la cosa. Es un concepto aristotélico también. ¿Sí? Es una conformidad que existe entre eh, lo que yo puedo observar, lo que yo puedo percibir y, eh, y mi intelecto. ¿Sí? Entonces, este concepto mismo hoy en día está siendo, en primer lugar, que nadie lo conoce, ¿verdad? Y si lo conocen, es, como diría, eh, y les anoto y les recomiendo este libro, que es el primer libro justamente de este, que para mí es como un gran libro, no solamente filosófico, sino espiritual casi. El libro de C.S. Lewis, ¿verdad? El autor de las Crónicas de Narnia, el libro de este autor que se llama Cartas de un diablo a su sobrino. ¿Sí? Anoten bien. Cartas de un diablo a su sobrino. Y deténganse en el capítulo 1. En el capítulo 1 dice, y este libro trata, ¿verdad? Trata también en general de todo este tema que nosotros estamos abordando hoy a partir de la obra de Criff. Criff escribe casi como la continuación, porque escribe cartas de otro diablo, que ya no sería Scrutopo, porque el protagonista del libro de Lewis es Scrutopo, que le escribe a su sobrino Orugario, ¿sí? Dándole consejos de cómo llevar un alma al infierno, ¿sí? Pero estos consejos tienen muy poco de espiritual. Algunos son... realmente es una reflexión filosófica acerca del fin sobrenatural del hombre. ¿Sí? Entonces, en este libro dice Lewis, escrito hace, chutando un poco, 70, 80 años, ¿sí? Escrito más o menos al mismo tiempo contemporáneo a la Segunda Guerra Mundial, dice él que el hombre hoy en día está acostumbrado a que en su cabeza tengan, textualmente, una docena, capítulo 1, una docena de ideologías, ¿verdad? Igualmente o contradictorias entre sí, bailoteando en su cabeza, dice Lewis. Básicamente esto es lo que pasa generalmente en la universidad, principalmente en áreas que requieran cierta interpretación hermenéutica, como derecho, las ciencias sociales en general, ¿sí? Y
también hoy en día, inclusive en algunas ciencias prácticas, ¿verdad? O en algunas disciplinas que tengan que ver con las ciencias prácticas. Insisto, este problema probablemente no va a ser tan evidente para un alumno de ingeniería y medicina de entrada, pero también tiene consecuencias terribles, porque nunca se habla de estos temas, nunca se habla de la existencia de la verdad, nunca se habla del fin sobrenatural del hombre. Entonces, o nos preparan como máquinas y a veces vemos a las personas como pura mercadería, porque cada ciencia ve al hombre desde su perspectiva, desde sus limitaciones. Y si yo veo al hombre desde la economía, por ejemplo, voy a ver a un hombre y yo voy a buscar su bien económico, ¿verdad? Sea la corriente filosófica o ideológica que yo elija, ¿verdad? Por una cuestión de rigurosidad le estoy llamando filosófica, yo sea capitalista o de un liberalismo libertario, casi como la escuela austríaca, o de un socialismo, ¿verdad? De un comunismo norcoreano, yo voy a ver al hombre como un producto, ¿sí? Es una visión netamente materialista del mundo. Entonces, si yo voy a hablar de medicina y solamente voy a ver al hombre, qué sé yo, como un conjunto de órganos que se mueven, pues también voy a tener un problema, ¿sí? Gracias a Dios existen ciertos esfuerzos en todas estas áreas que, claro, también son atacados, porque si hoy en la medicina dudamos que si cuando se produce la fecundación y si a la primera semana o a la novena semana no es un ser humano o es un ser humano, es que tenemos un problema que desde la filosofía le llamamos epistemológico. O sea, tenemos un problema de conocimiento. No sabemos, no podemos conocer las cosas, ¿sí? Entonces, en el fondo tenemos un problema de verdad, que es lo que se retracta en la obra de Sócrates encuentra a Jesús, ¿sí? Y me parece muy oportuno que Iván nos haya pedido, Iván y Marcelo nos hayan pedido leer esta obra y mirar esta obra o mirarla para poder pensar en el fenómeno, porque al ver la obra, si podemos reírnos, ojo con esto, si no nos pudimos reír con la obra, si no nos pudimos ver reflejadas ciertas actitudes, tal vez no nuestras, pero muy familiares a nosotros en la obra, entonces es un motivo de alarma, que no podemos, que no estamos pudiendo identificar los errores. ¿Qué va a producir? ¿Qué va a producir que nosotros hoy no empecemos a conocer la verdad? Cornelio Fauro, un filósofo, va a decir que hoy en día, en realidad, a veces ni siquiera es un problema admitir que la verdad existe. Solamente que hoy caemos en una especie de agnosticismo respecto de la verdad. ¿Qué es el agnosticismo? Es no afirmar ni negar la presencia de Dios. Y entonces, del mismo modo, caemos en una especie de agnosticismo en la verdad, donde decimos que no podemos afirmar ni negar, o sea, no podemos nosotros conocer la verdad. Sabemos que existe inclusive. Sí, es perfectamente razonable, pero no podemos llegar a ella, ¿verdad? Este quiebre es lo que va a producir lo que nosotros podemos después llamar relativismo filosófico, relativismo moral, ¿sí? ¿Verdad? El relativismo filosófico es lo que va a decir el profesor Lewis en su libro, donde cuando tenemos una docena de ideologías bailoteando en la cabeza, igualmente contradictorias, dice, cuando tenemos el relativismo moral, cuando ya no logramos tener un patrón de lo bueno, lo bello y lo verdadero como Iván o como este curso de la Academia Cultural nos plantea que tenemos que tener o que tenemos que buscar, ¿sí? Entonces, desde esta pregunta, ¿qué yo hago dentro de esto? Cuando yo llego a la universidad y en una clase de psicología o de filosofía, y casi todas las carreras tienen ligada, o de ética profesional,
o de, qué sé yo, derecho laboral, en la universidad en general, nosotros no podemos hablar de verdad, porque el profesor te va a decir, no, no, esa es tu verdad, pero está la verdad del otro y es totalmente válida, ¿sí? O sea, es el reino de la opinología, ¿sí? Donde todo el mundo puede dar su opinión. Es lo que pasa cuando, por ejemplo, y esto me causa mucha gracia, y esto es una buena universidad ya si llegamos a encontrarnos con esto. Vamos a suponer que un profesor llega con una obra maña. ¿Qué es una obra maña? Una obra maña es que el profesor traiga, qué sé yo, vamos a estudiar a Freud, psicoanalista, una clase de psicología, vamos a estudiar a Marx o a Mises en un curso de economía, ¿verdad? O vamos a estudiar a, sí, Kant, Rousseau, ¿verdad? En un curso de filosofía, Aristóteles, Tomás de Aquino, ¿sí? El filósofo que se les ocurre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El profesor generalmente nos tira la obra, ¿verdad? Sería una suerte si nos tira o si nos da para leer la obra completa, qué sé yo, un diálogo de Platón, ¿verdad? En derecho romano, ¿verdad? ¿Será que los alumnos leen a Cicerón? ¿Sí? O no en derecho romano, sino en la carrera de derecho en general, en las ciencias sociales, ¿será que leen realmente a los autores? Generalmente lo que nosotros tenemos es un recorte de la realidad, ¿sí? ¿Y cómo se da este recorte? Porque tenemos un resumen, ¿sí? Que generalmente elabora el profesor de acuerdo a unas preguntas que él necesita y un programa que él necesita cumplir, ¿sí? Este resumen nosotros lo llevamos y lo volvemos a resumir generalmente para el examen, ¿verdad? Yo estoy hablando desde un folclore universitario que conozco 100%, ¿sí? Mis compañeros me querían crucificar cuando yo llevaba los libros de física de la biblioteca, ¿verdad? Porque llevaba las copias, ¿sí? Las copias de los ejercicios, la fotocopia de la fotocopia, como le llamamos, y llevaba los libros de física cuando intentaba penetrar, digamos, en los conceptos, en algo más teórico, por así decirlo, en algo más conceptual. Entonces, ¿qué pasa? Luego el profesor nos va a pedir que hagamos, en el mejor de los casos, un ensayo o un escrito de una página respecto de Platón o Aristóteles. O cuando socialicemos, que es un término también muy propio en la didáctica universitaria, yo que ya hice el curso y todo este discurso, ¿verdad? Que el profesor es uno más con nosotros, ustedes más o menos ya manejan, ¿verdad? Cada profesor a lo largo de la academia cultural nos va dejando claro que no es tan así, ¿sí? Que los alumnos construyen que el alumno es el que tiene que construir el conocimiento, ¿verdad? Que cada profesor es un facilitador. Como suele decir el padre Miguel, corran de ese profesor, porque es un estafador. Significa que es tan ignorante como yo, ¿verdad? Esa palabra implícitamente significa que es tan ignorante como yo y que, ¿por qué yo voy a querer que alguien ignorante, igualmente ignorante que yo, me instruya en algo? Imagínense si entra el profesor de matemáticas y nos diga así. A veces los profesores usan estos términos sin querer, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Bueno, vamos a aprender juntos. Es un recurso retórico, ¿verdad? Es como que el profesor intentando motivar. El problema es cuando los profesores creen en esto, y llega después, por ejemplo, un examen a decir, y esto pasa mucho en los exámenes de ciencias sociales o en los cursos de ciencias sociales, donde el profesor después nos pide, nos dice, bueno, a ver, ¿qué te pareció el texto? Inclusive esto pasa en la iglesia, ¿sí? En nuestras reuniones de pastoral de juventud, ¿verdad? Solemos tener estos cursos, ¿verdad? O se lee la Biblia, entonces uno de los hermanos me pasa, porque me pasó desde el primer día del grupo juvenil, ¿verdad? Porque también fui parte de un grupo juvenil en la pastoral de juventud. Entonces empezamos nosotros a reflexionar, ¿verdad? Sobre el texto, sin ninguna preparación previa, que en realidad esa es mi cuestión. Entonces, se pone a un chico de 19, 20, 21, 22, hasta 23 años tal vez,
como máximo, a discutir sobre qué le puede aportar Platón en su vida, o un ensayo de Cicerón, ¿verdad? O qué piensa sobre lo que dijo Freud, a pesar de que lo que dijo Freud a veces es aparente y muy directamente contradictorio, ¿verdad? Pero lo que nosotros tenemos que entender para que podamos avanzar y vencer este problema de la verdad es que uno tiene que hacerse con el tiempo. Se hace camino al andar, dice Machado. Entonces, lo primero que el hombre tiene que hacer es recuperar su capacidad de asombro. Pueden anotarlo inclusive así. ¿Sí? El ejercicio que el hombre tiene que hacer es recuperar su capacidad de asombro. ¿Cómo se hace esto? Con otra virtud que nosotros hoy tenemos muy poco. Es la virtud de la humildad. ¿Sí? ¿Verdad? Para empezar, pero también porque tenemos desde la facultad un eslogan mentiroso donde nos prometen en su visión o misión desarrollar un pensamiento crítico. Y el pensamiento crítico en realidad es digamos, es un mar de opiniones sobre cosas que no entiendo, sobre cosas que no soy capaz de entender. Yo me cansé de escuchar, por ejemplo, a profesores decir que Santo Tomás era más teólogo que filósofo. Nunca leyó una sola línea de Santo Tomás de Aquino, o un solo libro, un solo artículo de Santo Tomás de Aquino. ¿Cómo puede ser que podamos decir cosas semejantes? ¿Verdad? O que oye, podemos dar montones de ejemplos respecto de esto, ¿sí? Respecto de este tema, ¿sí? ¿Qué te pareció? No me parece nada, ¿verdad? Es lo que deberíamos responder. ¿Qué tengo que decir a los 18 años ante Platón? Y en este sentido, ¿verdad? La idea era hacer una charla, digamos, más filosófica, pero es inevitable para mí en este punto apuntar a lo que dice el Evangelio, ¿sí? Cuando están Marta y María, las dos mujeres, ¿verdad? Y Marta es la que se ocupa, digamos, de ordenar, limpiar la casa donde está nuestro Señor, y María se sienta a los pies. Bueno, discúlpenme si confundo el nombre, creo que es así, ¿verdad? Y Marta le reclama al Señor, Señor, decile a mi hermana que me ayude, ¿verdad? Y él le dice a ella, no, ella está haciendo, ¿verdad? Ella está haciendo lo más importante. Y lo interesante es la figura de esta mujer dentro de la escritura. Ella está sentada a los pies del maestro, ¿sí? Claro, claro que es un problema para los jóvenes de hoy en día porque no tenemos maestros a quienes mirar, por lo menos cercanos, ¿verdad? Y un santo se hace con otro santo. Los santos no son hechos por Wi-Fi, ¿verdad? O uno aislado del otro. No, es muy raro, es incomún ver una flor nacer en el desierto. Generalmente una flor nace al lado de otra flor, ¿sí? Y un santo irradia sus virtudes casi como inductivamente, ¿sí? Sobre otro santo. Esta es la actitud que tenemos que tener, ¿sí? Y que otra figura que yo uso mucho es que hay diferentes niveles de conocimiento, ¿sí? Y yo uso mucho esta figura para entender casi todo. Y que no podemos tener por ello una opinión de todo. Y hay que ser muy honesto con uno mismo en admitir que yo no tengo poder para opinar sobre el tema. Leí esto, a veces en Facebook solamente, o en Wikipedia, pero no tengo poder para opinar sobre esto. No sé de este tema. ¿Sí? La imagen que yo uso y los que son mis alumnos del programa ya conocen, que es que pensemos en la escena de la crucifixión, ¿verdad? En la escena de la crucifixión, es bueno buscar una escena de la crucifixión, a veces un buen ícono, ¿verdad? O una buena pintura, un buen fresco renacentista, igual es bueno. Y pensemos que ese acto, que aquí todos evidentemente entendemos que fue un acto histórico, ¿verdad? Que realmente pasó y además de eso entendemos la trascendencia sobrenatural de ese acto, ¿sí? Y yo siempre digo, en este acto, el único
que sabía 100% lo que estaba pasando. Imaginen la cantidad de gente involucrada en la escena del Calvario. Jesús, los dos ladrones a su derecha y a su izquierda, ¿verdad? El tribuno, los centuriones, o sea, la guardia romana, ¿verdad? Las mujeres, las santas mujeres, San Juan, la Santísima Virgen, los judíos que se burlaban de él allí, los transeúntes, ¿verdad? Un montón de gente, un montón de personas rodeando este acontecimiento histórico. Y esta alegoría yo la aprendí de un profesor, de un maestro realmente, un padre muy sabio, que no me la voy a atribuir, ¿verdad? Es de un padre muy sabio llamado el Padre Carlos, ¿sí? Entonces, él decía que en esta escena de la crucifixión solamente había una persona, que era Cristo mismo, el que entendía realmente la importancia, la trascendencia sobrenatural, espiritual, histórica, lograba entender realmente a plenitud lo que él estaba pasando en ese momento. La misma escena, el mismo lugar, las mismas personas, diferente nivel de entendimiento. La segunda persona que mejor entendía la cuestión era la Santísima Virgen, que decía que era como que espadas penetraban su corazón, ¿verdad? Claro, ella entendía las escrituras, conocía, sabía que eso tenía que pasar, aún así pasaba por ese dolor y estaba allí, ¿sí? Estaba allí. Era la segunda persona, digamos, el segundo ser que entendía esto de mejor manera. Ya el resto tenía otro nivel de entendimiento. Probablemente esta persona que nosotros conocemos como ladrón bueno, que según la tradición se llama Dimas o San Dimas, cuando él le dice al otro, reprocha al otro ladrón, le dice, che, deja de burlarte, este hombre no ha hecho nada malo. Y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu reino, ¿verdad? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y así por delante, los soldados no entendían nada, se oscureció toda la tierra y hay un montón de elementos dentro de este hecho histórico que está perfectamente recopilado en la Biblia, ¿verdad? En los 4 evangelios, ¿verdad? Y aún así la gente no lograba entender eso. Y nosotros con humildad tenemos que mirar la vida y los procesos de aprendizaje de este mismo modo, ¿sí? Pero probablemente empecemos siendo como el tribuno, no entiende nada, es un día de trabajo para él totalmente rutinario, repetitivo, y vamos avanzando después como San Juan, como estirado para vivir ese momento, ¿verdad? Porque él no quería estar ahí, solamente que estaba allí casi obligado por la Santísima Virgen, ¿verdad? Y después termina heredando inclusive la maternidad, porque gracias a San Juan, ¿verdad? Que estaba allí, hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Nosotros heredamos esa maternidad de la Santísima Virgen. Y ir subiendo de nivel hasta llegar a la plenitud, ¿sí? Hasta llegar tal vez, no sé si podemos llegar, ¿verdad? No sé, podemos ser un santo, podemos llegar a la santidad y poder entender lo que pasa. En el mundo universitario, en el mundo real, funciona de este modo, ¿verdad? Entonces, mirando con la mayor humildad del mundo esta escena, donde había solamente una persona que entendía esto, no queramos igualarnos, ¿sí? Y les digo principalmente esto aquí a algunos profesores universitarios, si están, ¿sí? O a alumnos, ¿verdad? Donde el profesor universitario con tono de superioridad y burlón dice, no, eso es viejo, ¿verdad? De eso también habla el profesor Lewis en Cartas del Diablo a su sobrino, capítulo 1, les recomiendo muchísimo que reflexionen en ese capítulo, ¿verdad? Tiene todo que ver con la obra Sócrates encuentra a Jesús, ¿sí? Donde realmente podemos entender cómo esta dificultad dialéctica, ¿verdad? Sí, porque él dice hoy ya no importa la verdad, ya no importa, solo importa el argumento.
¿sí? Entonces el profesor dice, no, no, eso es ultrapasado. Las cosas dejan de ser verdaderas porque son viejas, por ejemplo. Eso es totalmente ilógico, ¿verdad? No, no tiene ningún sentido, no, no tiene un fundamento científico, ¿verdad? Y eso es tan peligroso que hoy en día ustedes pueden, y probablemente lo saben mejor que yo ahora estoy como profesor investigador y no saben lo que sufro con eso porque estoy en un departamento de investigación científica, donde a mí me obligan a que la bibliografía sea de 5 años para atrás. O sea, yo si escribo una investigación científica hoy en día, solamente puedo usar libros como máximo publicados en el 2015, 2016, ahora que estamos en 2021. ¿Sí? ¿Y qué pasa si del 2015 para acá nadie dijo nada interesante? Bueno, igual yo tengo que construir a partir de lo que hay allí, de retazos, ¿verdad? Tal vez de otros artículos que fueron de otras personas. Yo ya no voy a la fuente del conocimiento, ¿verdad? Y eso, vivimos una universidad que, de pasillo, de documentos, donde ya no hay sabiduría. La universidad se ha convertido en un lugar donde creen y te van a decir, ellos producen conocimiento. Este va a ser un término muy utilizado en la Universidad Nacional, la Universidad Pública. Sí. Pasa que el conocimiento por sí mismo es inerte, no sirve para nada. El conocimiento solamente sirve si se transforma en sabiduría. O si no, son simples datos, números, tablas, informaciones, a veces meras opiniones. Cuando de verdad importa algo es cuando se convierte en sabiduría, cuando enseña al hombre a vivir. La universidad hoy en día ha perdido esto, ha perdido la visión del hombre, ya no sabe qué es el hombre. Yo planteaba una investigación este año, ¿verdad? Científica, les cuento, desde el punto de vista filosófico, para entender por qué los chicos hoy no entienden lo que leen, que es una verdad, ¿verdad? Nosotros en las pruebas PISA, por ejemplo, que son unas pruebas internacionales, donde se puede ver el déficit de la calidad de comprensión de textos de los chicos, y ni qué hablar de matemáticas, ¿verdad? Que es un área que yo manejo también porque me desenvuelvo como docente en esta área. En todas las universidades públicas se pide nivelación en estas materias y en algunas otras cosas específicas, contabilidad, física, anatomía, biología, dependiendo de fisiología, dependiendo de la carrera que yo quiera estudiar. Pero siempre está presente castellano y matemática, ¿sí? Pero siempre tenemos malos puntajes en estas materias. Entonces, yo le planteaba al profesor, al encargado del departamento de investigación, yo creo que estamos enfocando mal, entonces, ¿qué es el hombre? Deberíamos de preguntarnos de vuelta qué es el hombre y qué es entonces lo que necesitamos educar. Porque si yo no sé para qué voy a educar, entonces no necesito educar. No es incomún ver a personas que tienen título universitario, no saben manejar un discurso, no saben hablar, no pueden manejar 3 palabras, ¿verdad? En guaraní les puedo decir perfectamente abogado ndole cuay, que es muy común, ¿verdad? Sí, disculpen que utilice así expresiones un poco coloquiales. Entonces, ¿por qué nos vendieron la idea de que la educación es lo único que va a hacer progresar al país? Y esto es una media verdad, justamente, que es el tema de nuestra charla, ¿verdad? ¿Cómo encontramos la verdad? ¿Sí? Es cierto, la educación, pero la educación no necesariamente se da en la universidad. Educación viene de ducere, conducir, de adentro hacia afuera, ¿sí? Y para que yo pueda construir una patria, una sociedad, formar la materia, gente que sea capaz de cultivar la belleza, el bien, la bondad como ustedes, gente que sea, digamos, que se dedique a Dios, ¿sí? Que se dedique a las cosas más elevadas del espíritu, ¿sí?
otra gente que piensa en mecanismos de progreso, ¿verdad? No estamos hablando de una sociedad medieval que ya no existe, estamos hablando del mundo real, siglo XXI, ¿sí? Entonces, es una mentira que todos necesitamos ser universitarios. No hace falta que los 7 millones de personas sean universitarias. Tampoco la universidad nos saca de la ignorancia. A veces nos sumerge en la ignorancia, ¿sí? Porque nosotros nos creemos con autoridad y ese es el peor. Cree que sabe, pero en realidad no sabe, no es sabio, es un inculto. Cree que porque tiene un título y fue 5 años a calentar el asiento en una universidad, tiene autoridad para decir algo, pero no tiene sabiduría. Eso es bastante común, ¿sí? Pensemos en esta figura que siempre usa el padre Miguel. ¿Cuánto tiempo yo necesito para ser un universitario? Yo necesito probablemente un año, un semestre, una semana, 15 días. El primer día probablemente yo ya me convierto en universitario. Yo piso la universidad y ya soy universitario. Me matriculo, pertenezco a algo que en la jerga de los que estudian en Universidad Nacional se llama ciudadanía universitaria. Yo tengo ciudadanía universitaria. Yo ya soy universitario. Tardé un día. Un día. Sin embargo, ¿cuánto yo tardo para tener un albañil? ¿Cuánto tiempo yo necesito? El proceso natural probablemente es que sea ayudante de albañil durante 2 o 3 años. Tal vez más, dependiendo de ciertas actitudes de esta persona, ¿sí? Después ya voy creciendo en grados de dificultad de la cosa, hasta saber hacer aquellas cosas más elevadas. Ustedes pueden pensar fácilmente, hoy es muy complicado encontrar un buen albañil, o un buen plomero, o un buen herrero, ¿verdad? La universidad nos hace creer, o el discurso de la educación para todos, y que sí o sí tenemos que ir a la universidad, y sí o sí tenemos que, nos hace ver que realmente es como que casi que tenemos que pensar en las personas que no fueron a la universidad como indignas, como, no sé, seres inferiores. En el fondo es el discurso. Sin embargo, para ser un campesino, para conocer las estaciones, cómo sembrar, cuándo cosechar, yo necesito una vida, conocimiento de generaciones, ¿sí? Por eso muchas de las personas que aprendieron un oficio con sus padres tardaron años en aprender. No se fue una semana con su padre y aprendió a soldar, o aprendió a hacer instalaciones eléctricas, o aprendió a poner unos ladrillos. Tardó años. Ser universitario no tarda mucho. Y no necesariamente no nos hacen más dignos. A veces nos hacen más mediocres, más estúpidos, ¿sí? Porque nos creemos en cosas que no sabemos, ¿verdad? A veces crea médicos seguidores de protocolos, deshumanizados, crea ingenieros materialistas, ¿verdad? Y cada carrera, digamos así, tiene su déficit. ¿Sí? Era muy común que entre mis compañeros de ingeniería pensáramos en el mejor trabajo y en ganar un buen dinero. ¿Sí? No pensamos en hacer el bien, en educar, en enseñar cosas a otros, en el valor del arte. ¿Sí? Y en la universidad, al estudiar una carrera universitaria, no aprendemos esas cosas. Si yo estudio medicina, es muy improbable que en la universidad me enseñen a apreciar el arte, a apreciar el teatro, a oír una buena música, ¿sí? Nadie me va a enseñar eso. Necesito un maestro fuera de ese círculo, necesito algo mayor. No me van a enseñar a los hombres, no le van a enseñar a defender al más débil, sentido de justicia, ¿sí? Entonces, todas las cosas que son forzadas, como la corrección política, el lenguaje inclusivo, qué sé yo, este exceso, desde mi punto de vista, un exceso en estas políticas ecologistas, ¿sí? Nos destruye, ¿sí? Nos destruye porque yo me voy a la universidad para estudiar medicina, pero no me enseñan bien este arte, porque la medicina es un arte, una ciencia y un arte al mismo tiempo, y me quieren enseñar otras cosas.
donde no hay piso moral, porque ahí estudia gente de todo tipo de, de religión, de credo, de condición moral, por así decirlo. Entonces, creer que por tener un título universitario, y me gustaría que esto sea lo más importante que podamos aprender hoy, ¿verdad? Yo quisiera ser un poco breve y dar espacio después para preguntas. Iván, ¿está bien? Eh, Invitarles, obviamente, a que vean Sócrates encuentra a Jesús, ¿verdad? También hay un libro, Sócrates encuentra a Marx y Sócrates encuentra a Descartes, ¿sí? En otra oportunidad probablemente podamos hablar de cómo el cartesianismo formó lo que hoy conocemos como método científico, que no funciona para ser sabio, que no funciona para tener sabiduría, y nosotros no nos creemos hábiles en eso, ¿verdad? No tenemos yo tengo una tesis en ese tema, ¿verdad? Estudiando un libro llamado Ciencia y Mito de Wolfram Schmidt, ¿sí? Un astrofísico y filósofo yanqui. Pero lo más importante que podemos aprender hoy es que el título universitario y el eslogan educación para todos, así como lo entiende el ministerio o como lo entiende la prensa o como lo podría entender un chico de 20 años, ¿sí? Que yéndose a la universidad podemos cambiar o mejorar el país, es una mentira, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es gente que pueda dominarse a sí misma. Y yo sé que estos varios profesores, inclusive en aquella tertulia presencial que tuvimos, porque tuve la gracia de estar, pudimos hablar. Tenemos que producir personas capaces de dominarse a sí mismas. Y en este dominio de sí mismas, pensar en los demás y pensar qué puedo hacer. No me hace indigno. No me hace indigno ser carpintero, no me hace indigno ser un mecánico. Sí, yo encuentro con eso felicidad y honor y sustento para mi familia. ¿Yo puedo ganarme el pan dignamente con eso? Sí. Si alguien tenía la inquietud y no se sentía tentado a estudiar y solamente iba a estudiar por una cuestión de, digamos, corrección social, corrección política, corrección social, ¿verdad? Para caer bien al mundo, para dejar contento a sus padres, búsquese una profesión, hágalo con todo el amor del mundo, dedíquese a eso, ¿verdad? Y gane el pan dignamente. No se estafe a sí mismo, ¿verdad? No se permita ser estafado por los profesores que le van y le dicen que van a hacer sí, que van a hacer una guía, simplemente van a acompañar. No, busquen gente que les enseñe a pensar. Platón dice en su libro La República, que además de un libro político, es un libro pedagógico, profundamente pedagógico desde mi punto de vista. Él dice que la gente que es capaz de tener, no lo dice taxativamente, pero la gente que es capaz de tener pensamiento crítico y de tener ideas propias y que están conforme a la realidad, tienen 45, 50 años. O sea, el engaño está en que hoy nosotros pensamos que el hombre es capaz de construirse a sí mismo, ¿sí? ¿Verdad? Eliminando la figura de nuestros padres, porque ya no vemos a nuestros padres como reflejo de nosotros, ¿verdad? Simplemente son nuestras figuras progenitoras que están ahí para generar melancolía en el Facebook, ¿verdad? Una linda foto, pero ya no vemos sus virtudes, ya no las imitamos, ¿verdad? Nos parece hasta indigno a veces. ¿A qué se dedica? Entonces yo quiero estudiar, quiero ser alguien en la vida. Si no sos alguien en la vida sin título universitario, con título te aseguro que vas a hacer exactamente lo mismo. Porque la universidad no tiene instrumentos para enseñar esto. La universidad es una institución y la única forma que yo obtenga una transformación es de persona a persona. Por eso es que inclusive, entrando en el punto religioso, se dice que yo tengo un encuentro personal con Cristo cuando yo tengo una conversión. Yo logro ver a Cristo cara a cara, en diferentes facetas. Esta misma figura que les presenté de la pasión, yo logro ver cada vez con más claridad a Dios, ¿sí? Entonces,
del mismo modo, yo tengo que ser capaz de verme a mí mismo, ¿sí? De encontrar verdad y no dejarse engañar por falsos, por este discurso de que todos tenemos que estudiar, de que todos tenemos que educarnos, de que todos tenemos que ser universitarios, porque alguien va a tener que barrer la calle, alguien va a tener que construir las casas, alguien va a tener que alegrarnos los días, ¿verdad? Yo agradezco mucho, tengo amigos mariachis que no son académicos, ¿verdad? O sea, tengo amigos músicos que voy a decir que no son académicos, son mariachis, alegran a los demás y se dedican a eso. O sea, hay gente que tiene que labrar la tierra, no necesito un máster para labrar la tierra, ¿sí? Necesito uno tal vez por cada 1000 que vaya asesorando con los nuevos productos a la gente, pero no necesariamente necesito tener un título universitario en eso. Y me gustaría cerrar esto diciéndole simplemente que uno de los principales maestros que yo tengo es carpintero, ¿sí? Mi padre es carpintero, pero uno de los máximos referentes que yo tengo en filosofía y filosofía de la religión, ¿verdad? Filosofía de la ciencia, se dedica a hacer muebles viejos, ¿sí? Arregla muebles viejos, puertas, se dedica a la carpintería, ni siquiera de modo industrial. Es un hombre modesto, ¿sí? Fuera del ambiente académico, donde jamás podría haber yo encontrado semejante sabiduría. Y busquemos a los hombres, vayamos detrás de los maestros, ¿sí? Busquemos a los que tienen sabiduría y como el maestro es casi una figura de cierto modo de Jesucristo, pongámonos a sus pies a aprender y pensemos en nuestra nada. Si San Pablo pudo decir eso, pensemos en nuestra nada. No creamos de que no existe la verdad existe y la podemos encontrar. Le agradezco profundamente a Iván que yo pueda hablar de un tema así, no tan academicista, sino más bien filosófico, digamos, en general, pedagógico, porque generalmente me piden hablar de ciencia, fe, ¿verdad? Acepto las preguntas también, si tiene la gente, ¿verdad? Esto es lo que ocurre muchas veces en la figura de, no es que ocurre muchas veces, ocurre en la figura de Sócrates en esta obra de Criff, ¿sí? Sócrates interviene con preguntas ordinarias, ¿sí? Penetrando hasta lo más profundo, ¿verdad? Y siendo un poco molesto, la verdad. Siendo molesta, la verdad, ¿sí? Molesta a los profesores, le parece, esta chica que es creyente lo encuentra de un modo así romántico, ¿sí? Y recuerden que todo lo que nosotros pensamos que está científicamente comprobado a veces no es más que una mera opinión, porque efectivamente la ciencia, aunque no parezca, se construye de opiniones, ¿sí? Opiniones de personas que pueden ser falibles, que pueden ser malas interpretaciones, y podemos seguir con una infinidad de bemoles y etcétera aquí, pero quiero detenerme acá para darles un tiempo para pensar,